La puerta se abrió, y la sonrisa que Marcos había ensayado durante 20 años de exilio se congeló en sus labios. Ante él no estaba el hogar humilde y cálido que guardaba en su memoria, sino una fachada fría, impersonal y ostentosa. Un monumento de mármol y cristal erigido con el dinero que él había enviado religiosamente para el cuidado de su madre. Su hermano, Javier, y su cuñada, Silvia, lo miraban con los ojos desorbitados, como si hubieran visto a un fantasma en el umbral de su lujosa fortaleza. El abrazo que intentaron darle fue torpe, un gesto vacío que olía a pánico y no a bienvenida. «Marcos, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no avisaste?», balbuceó Javier, cuya ropa de marca y reloj resplandeciente eran un grito silencioso de la traición que estaba a punto de desvelarse. Silvia, con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos calculadores, se apresuró a añadir: «¡Qué sorpresa tan maravillosa! Pero no es un buen momento, de verdad». El aire se espesó, cargado de una tensión que se podía cortar, y un nudo de hielo comenzó a formarse en el estómago de Marcos, ahogando la alegría del reencuentro que tanto había anhelado. Él ignoró la extraña y gélida recepción, sus ojos recorriendo cada rincón de la opulenta sala en una búsqueda desesperada. Buscaba el rostro de la única persona que importaba, la mujer por la que había cruzado un océano y sacrificado su juventud. «¿Dónde está mamá?», preguntó, su voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. «Quiero verla, le he traído un regalo que llevo guardando años». El silencio que siguió a su pregunta fue más elocuente que cualquier respuesta, un abismo en el que su esperanza comenzó a hundirse sin remedio. Fue entonces cuando la primera puñalada de la traición le atravesó el corazón. Javier, con un dominio del engaño que helaba la sangre, bajó la mirada y compuso un rostro de falsa tristeza. Con lágrimas de cocodrilo asomando en sus ojos, comenzó a tejer una historia cruel y ensayada. Le contó que Elena, su madre, se había vuelto confusa, que su mente, aquella mente brillante y llena de amor que los había criado, había empezado a fallar, a perderse en un laberinto de olvido y desorientación. «Empezó a olvidar cosas, hermano», dijo Javier, posando una mano sobre el hombro de Marcos en un gesto de consuelo tan falso como su dolor. «Un día, simplemente, salió de casa y no regresó. La buscamos por todas partes, te lo juro. Denunciamos su desaparición, hablamos con todo el mundo. Se desvaneció, Marcos, lo sentimos tanto». Cada palabra era un golpe, un martillazo que intentaba demoler los cimientos del mundo de Marcos, dejándolo a la deriva en un océano de culpa y desesperación. Silvia, desempeñando a la perfección su papel en aquel teatro macabro, sollozó discretamente y añadió el toque final de perversidad. «Usamos parte de tu dinero para reformar la casa, con la esperanza de que si volvía, encontrara un lugar más cómodo y seguro. Sufrimos cada día, Marcos, pensando en dónde puede estar». La justificación era tan vil, tan retorcida, que convertía su desmedida avaricia en un supuesto acto de amor filial, una mentira diseñada para enmascarar el más oscuro de los egoísmos. Marcos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su madre, su amada madre, perdida y sola en el mundo, quería creerles, necesitaba creer que no existía una maldad tan profunda en su propia sangre, pero algo en sus miradas lo detuvo. No había dolor en sus ojos, sino un destello de alivio, un brillo de avaricia que nunca antes había visto y que encendió una peligrosa alarma en lo más profundo de su alma. Pero lo que ellos no sabían era que aquel acto de crueldad desencadenaría una serie de eventos que los haría arrepentirse amargamente. Para entender la profundidad de una traición, es necesario viajar al pasado, a los cimientos sobre los que se construyó una familia, y ver con claridad las grietas que el tiempo y la codicia abrieron en ellos. La historia de Elena no comenzó en una cabaña ruinosa, sino en el corazón de un hogar humilde, calentado no por el lujo, sino por la llama inextinguible de un amor maternal que no conocía límites. Era una mujer forjada en la resiliencia, cuyo universo giraba en torno a dos soles, sus hijos, Marcos y Javier. Para ella, no eran simplemente hijos, eran la promesa de un futuro mejor, el lienzo en blanco donde pintaría todos los sueños que ella misma nunca pudo alcanzar. Su esposo, un hombre bueno pero de salud frágil, se marchó demasiado pronto, dejando a Elena con dos bocas que alimentar y un mundo que parecía demasiado grande y hostil para una mujer sola. El dolor de su pérdida fue un océano en el que podría haberse ahogado, pero la mirada de sus pequeños fue el faro que la guió de vuelta a la orilla. Fue entonces cuando comenzó la era de los sacrificios, una larga y silenciosa sinfonía que solo su corazón conocía.
El primero de ellos fue el más doloroso, su anillo de bodas, el último vestigio tangible del amor de su vida. Recuerda perfectamente el frío del metal contra su palma mientras caminaba hacia la casa de empeños, cada paso una puñalada en su alma. No lo vendió por capricho, sino para comprar los libros que Javier necesitaba para la escuela y un abrigo nuevo para Marcos que temblaba de frío en los inviernos castellanos. Mientras el tasador de ojos muertos contaba los billetes, Elena no veía dinero, sino el calor en el cuerpo de su hijo mayor y el futuro en las páginas que leería el menor. Aquella noche lloró en silencio, con la mano desnuda bajo la almohada, sintiendo un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar jamás. Los días de Elena se convirtieron en una maratón interminable contra el tiempo y el agotamiento. Se levantaba antes de que el sol tiñera el cielo, con los huesos doloridos y el cuerpo pidiendo un descanso que nunca llegaba. Trabajaba limpiando las casas de los ricos, donde el olor a cera para muebles y a opulencia se le metía en la piel, recordándole constantemente el abismo que separaba su mundo del de ellos. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y agrietadas, un mapa de su esfuerzo diario, de fregar suelos de mármol que nunca pisaría como dueña y pulir plata que nunca usaría. Por las noches, cuando el silencio envolvía la casa y sus hijos dormían, comenzaba su segundo trabajo. Se sentaba junto a una pequeña lámpara, con la vista cansada, cosiendo para las tiendas del barrio. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de sus madrugadas, una melodía monótona de amor y sacrificio. Cada puntada era una promesa silenciosa a sus hijos. Tendréis más de lo que yo tuve, llegaréis más lejos de lo que yo pude soñar. El sueño era un lujo que no podía permitirse, un visitante esquivo que solo la encontraba cuando el agotamiento la vencía por completo. Marcos, el mayor, observaba a su madre con una mezcla de admiración y una tristeza prematura. Veía las sombras oscuras bajo sus ojos, el temblor de sus manos al servir la cena, y comprendía, con la sabiduría que a veces solo tienen los niños, el peso que ella cargaba. Juró en silencio que algún día él la salvaría de esa vida, que le devolvería con creces cada noche sin dormir, cada lágrima derramada. Su amor por ella se forjó en la gratitud, en la conciencia plena del sacrificio que lo alimentaba y vestía. Javier, en cambio, creció envuelto en la burbuja de la protección materna. Para él, la comida siempre aparecía en la mesa, la ropa limpia siempre estaba en el armario. No veía el esfuerzo, solo el resultado. El amor incondicional de su madre se convirtió en algo que daba por sentado, un derecho adquirido en lugar de un regalo invaluable. Su mirada no se detenía en las manos agrietadas de Elena, sino en las zapatillas de marca de sus compañeros de clase, en los juguetes que él no tenía. Una semilla de descontento y envidia comenzó a germinar en su joven corazón, regada por la ignorancia del verdadero coste de su bienestar. A medida que los años pasaban, la brecha entre los hermanos se hacía más profunda. Marcos trabajaba después de la escuela para ayudar en casa, entregándole a su madre cada céntimo que ganaba. Javier, por su parte, desarrollaba un gusto por las cosas buenas de la vida, una aspiración a un estatus que no se correspondía con su realidad. Veía el sacrificio de su madre no como un acto de amor, sino como una limitación, un recordatorio constante de todo lo que no podían tener. Su ambición se estaba pudriendo, convirtiéndose lentamente en una codicia fría y sin alma. La decisión de Marcos de emigrar a Estados Unidos fue el acto de amor más grande y doloroso de su vida. Fue un desgarro, una amputación del alma, pero sabía que era la única manera de romper el ciclo de pobreza y darle a su madre el descanso que merecía. La despedida en el aeropuerto fue una escena grabada a fuego en su memoria. El abrazo de su madre, tan frágil y a la vez tan fuerte, sus lágrimas mezclándose con las suyas, y su susurro al oído: «Vuela alto, hijo mío, yo estaré aquí esperándote». Y Marcos voló. Trabajó sin descanso, aceptando los empleos más duros, soportando la soledad y la nostalgia con un único objetivo en mente: Elena. Cada dólar que enviaba a España era una carta de amor, una promesa de que su sacrificio no era en vano. Soñaba con el día en que regresaría para comprarle una casa con jardín, un lugar donde sus únicas preocupaciones fueran qué flores plantar. No se imaginaba que estaba enviando ladrillos para construir el castillo de traición de su propio hermano. Al principio, el dinero de Marcos fue un alivio. Elena pudo dejar su segundo trabajo, sus manos comenzaron a sanar y una luz de esperanza volvió a sus ojos.
Pero para Javier y su recién estrenada esposa, Silvia, una mujer con la ambición tallada en su rostro, aquel flujo constante de divisas no era un medio para cuidar a una madre, sino un pasaporte a una vida de ostentación. La gratitud fue rápidamente reemplazada por un sentimiento de derecho, como si aquel dinero les perteneciera. Comenzaron con pequeños lujos, una cena en un restaurante caro, una prenda de diseñador. Justificaban cada gasto con excusas vacías. Mamá necesita estar contenta y vernos disfrutar la hace feliz, decían. Pero la felicidad de Elena no residía en los objetos, sino en el amor y la compañía, algo que cada vez recibía menos. Elena comenzó a sentirse como un mueble viejo en una casa nueva, una reliquia de un pasado humilde que desonaba con el brillante y lujoso presente que estaban construyendo. El frío de la soledad era mucho más cortante que cualquier invierno que hubiera conocido. La salud de Elena, minada por décadas de esfuerzo sobrehumano, comenzó a resentirse. Pequeños olvidos, momentos de confusión, el peso de los años finalmente pasándole factura. Para un corazón lleno de amor, esto habría sido una señal para redoblar los cuidados y la paciencia, pero para Javier y Silvia fue una oportunidad. La vulnerabilidad de su madre no despertó su compasión, sino su instinto depredador. Su mente debilitada era el pretexto perfecto que necesitaban para tomar el control total. El catalizador final de su crueldad fue la pura y simple avaricia. Vieron la vieja casa familiar no como un hogar lleno de recuerdos, sino como un activo inmobiliario. Querían demolerla y construir en su lugar una villa moderna, un monumento a su éxito mal habido, un templo de cristal y acero para adorar su propio ego. Pero Elena, con su presencia silenciosa y su apego a sus recuerdos, era un obstáculo. Se había convertido, a sus ojos, en una carga insoportable. La idea de abandonarla no nació en un instante de maldad, sino que se fue gestando lentamente en sus conversaciones susurradas, en sus miradas cómplices. La disfrazaron de necesidad, de un acto de piedad. Estará mejor en el campo, con aire puro, se decían el uno al otro, evitando la palabra destierro. Convencieron a la propia Elena, cuya mente ya no era tan clara, de que Marcos se había olvidado de ellos, de que ya no enviaría más dinero y que aquella era la única solución. Le mintieron con una frialdad que helaba la sangre, torciendo el amor incondicional de su hermano en un arma para justificar su propio egoísmo. Le dijeron que Marcos había formado una nueva familia y que ya no se preocupaba por ellos, una mentira diseñada para romperle el corazón y hacerla más dócil, más fácil de manejar. Cada palabra era un veneno que se filtraba en su mente confundida, aislándola del único amor verdadero que le quedaba en el mundo. Así, la mujer que había vendido su alma para darles un futuro, fue despojada de su hogar, de su dignidad y de la verdad. La subieron a un coche de lujo, un BMW reluciente, comprado con el dinero de Marcos, y la condujeron por una carretera que se alejaba de todo lo que había conocido. El paisaje se volvía cada vez más árido, un reflejo del desierto que habían creado en sus propias almas. No sentían remordimiento, solo el alivio de haberse deshecho de un problema. La dejaron en aquella cabaña ruinosa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, con la promesa vacía de que volverían a visitarla a menudo. Una promesa que sabían que nunca cumplirían. Mientras se alejaban, levantando una nube de polvo con las ruedas de su vehículo de alta gama, no miraron atrás. No vieron las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de la mujer que les había dado la vida. Estaban demasiado ocupados planeando la decoración de su nuevo palacio. Lo que Javier y Silvia no sabían, en su ciega arrogancia, era que el universo tiene una forma muy particular de equilibrar la balanza. Creían haber enterrado su pasado, haber escondido su vergüenza en el hogar más desolado que pudieron encontrar, pero no la habían desterrado a la nada. Sin saberlo, la habían colocado en el epicentro de su propia destrucción, sobre un secreto que dormía bajo la tierra seca, esperando pacientemente a que la mano de la justicia poética lo despertara. La historia de sacrificio de Elena no había terminado, simplemente estaba a punto de entrar en su capítulo final. Un capítulo donde cada lágrima derramada se convertiría en una ola y cada noche sin dormir en una tormenta. Una tormenta que se dirigía directamente hacia el frágil castillo de naipes que sus hijos ingratos habían construido.
porque el amor de una madre es una energía que no se destruye, solo se transforma, y pronto se transformaría en una fuerza de justicia tan implacable como el desierto que la rodeaba. El viaje en el reluciente BMW de Javier fue el prólogo silencioso de la traición. Elena se sentía pequeña, encogida en el asiento de cuero frío que olía nuevo, un aroma tan ajeno a su vida como el paisaje que se desplegaba más allá de la ventanilla. Las calles familiares de la ciudad, con sus ruidos y sus gentes, se habían desvanecido para dar paso a una carretera solitaria que serpenteaba como una cicatriz gris a través de una tierra cada vez más seca y olvidada. El silencio dentro del vehículo era denso, pesado, roto solo por el murmullo del motor y las miradas furtivas que Javier y Silvia intercambiaban a través del espejo retrovisor, miradas que no contenían afecto, sino la fría complicidad de dos verdugos llevando a cabo una sentencia. «Ya casi llegamos, mamá», dijo Javier, su voz impregnada de una falsa jovialidad que no lograba enmascarar el nerviosismo. «Te va a encantar. Es un lugar tranquilo, lejos de todo el ajetreo. Podrás descansar». Elena no respondió. Un nudo de angustia se había instalado en su garganta, ahogando cualquier palabra. ¿Descansar de qué? Su vida ya era un remanso de soledad, un largo y silencioso pasillo por el que deambulaba esperando una visita que rara vez llegaba. Aquel viaje no se sentía como una promesa de paz, sino como un destierro, un alejamiento forzoso de lo poco que le quedaba en el mundo. Silvia, desde el asiento del copiloto, se giró para mirarla. Su sonrisa perfectamente maquillada era una máscara cruel. «Piénsalo, Elena, aire puro, sin ruidos, es por tu bien». Últimamente has estado tan confundida, tan perdida. Un cambio de aires te sentará de maravilla. Cada palabra era una pequeña daga envenenada, una justificación retorcida para el acto de crueldad que estaban a punto de cometer. Estaban usando su propia vulnerabilidad, las nieblas que a veces nublaban su mente, como el arma perfecta para despojarla de todo, para convertir su fragilidad en una excusa para su avaricia. El coche de lujo abandonó finalmente el asfalto, adentrándose por un camino de tierra que levantaba una nube de polvo rojizo a su paso. El traqueteo era un violento contraste con la suave suspensión del vehículo, como si la propia tierra se rebelara contra aquella profanación. Finalmente, se detuvieron frente a una construcción que a duras penas merecía el nombre de cabaña. Era una ruina, un esqueleto de madera y adobe carcomido por el sol y el abandono, con un techo que amenazaba con derrumbarse y ventanas que eran cuencas vacías mirando a la nada. El corazón de Elena se detuvo. Aquello no era un retiro, era una tumba. «Aquí es», anunció Javier, con una convicción forzada. Abrió la puerta de su madre y la ayudó a bajar con una delicadeza que era pura hipocresía. El aire era seco y caliente, y el silencio absoluto, opresivo. Elena miró la cabaña y luego a su hijo, sus ojos suplicando una explicación, una negación, cualquier cosa que desmintiera la monstruosa verdad que empezaba a tomar forma en su mente. Pero en el rostro de Javier no encontró compasión, solo una determinación fría, la mirada de un hombre que ha cerrado su corazón con 7 llaves. Le entregaron una pequeña bolsa con algo de ropa y comida enlatada, provisiones para una supervivencia que no tenían intención de supervisar. «Estaremos en contacto, mamá, no te preocupes», mintió Javier, evitando su mirada. «Vendremos a visitarte tan a menudo como podamos». Silvia ni siquiera se atrevió a hablar, se mantuvo a distancia, junto al coche, como si temiera que la miseria de aquel lugar pudiera manchar su ropa de diseño. La promesa era tan hueca como el paisaje que los rodeaba, una mentira lanzada al viento para apaciguar una conciencia que en realidad ya estaba muerta. El momento de la partida fue de una crueldad cinematográfica. Javier le dio un beso rápido en la frente, un contacto gélido que no transmitió calor alguno, y se dirigió de vuelta al coche sin mirar atrás. Elena se quedó allí, de pie, una figura frágil y solitaria en medio de la inmensidad del desierto, viendo cómo la puerta del BMW se cerraba con un sonido sordo y definitivo. Vio cómo su propio hijo y su nuera, las personas por las que había sacrificado su juventud y su felicidad, se acomodaban en sus asientos de lujo, listos para regresar a la vida opulenta que habían construido sus ruinas.
El motor rugió, una bestia impaciente por huir de aquel escenario de desolación. Las ruedas giraron, levantando una nube de polvo que la envolvió por completo, como si quisieran borrar su presencia, convertirla en un fantasma antes incluso de haberse ido. Observó cómo el vehículo se alejaba, cada vez más pequeño, un punto brillante de metal y arrogancia que se encogía en el horizonte hasta desaparecer por completo. Y entonces, el silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Era un silencio que gritaba abandono, un vacío tan profundo y desgarrador que amenazaba con tragársela entera. Se quedó inmóvil durante un tiempo que no pudo medir, mientras las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a trazar surcos en sus mejillas cubiertas de polvo. El frío cortante de la traición era mucho más intenso que el calor del sol del desierto. Era un frío que le nacía en las entrañas, que le helaba la sangre y le paralizaba los huesos. La habían desechado, como un mueble viejo, como un objeto que ya no servía. La habían arrojado al lugar más olvidado que pudieron encontrar para que su presencia no estorbara en su brillante y nuevo mundo. Entró en la cabaña y el olor a polvo, a madera podrida y a soledad la golpeó con fuerza. No había nada, solo un matraz raído en un rincón, una mesa desvencijada y una soledad tan palpable que parecía tener peso propio. Se sentó en el borde del matraz, el cuerpo vencido, el alma hecha añicos. Los recuerdos de sus sacrificios la asaltaron como una jauría de lobos. El anillo de bodas vendido, las noches sin dormir cosiendo, las manos agrietadas por la lejía. Todo para esto, para terminar sus días en una ruina olvidada por aquellos a quienes había dado la vida. Los días se convirtieron en una tortura monótona, una lenta sucesión de amaneceres y atardeceres que solo servían para marcar el paso de su agonía. La comida que le habían dejado empezaba a escasear, pero el hambre físico no era nada comparada con el hambre de afecto, con la desesperación de saberse completamente sola. A veces hablaba en voz alta solo para escuchar el sonido de una voz humana, aunque fuera la suya. Otras veces lloraba hasta quedarse sin lágrimas, un llanto seco y amargo que no le ofrecía ningún consuelo. Su mente, ya frágil, comenzó a jugarle malas pasadas. En el silbido del viento creía escuchar el coche de Javier regresando. En las sombras que proyectaba la luna, veía la figura de Marcos, su hijo lejano, el único que la había amado de verdad. Pero la mentira de Javier y Silvia había echado raíces en su corazón herido. Marcos te ha olvidado, le habían dicho, y en su soledad, esa mentira se convirtió en una verdad insoportable, la última palada de tierra sobre su esperanza. Se sentía morir lentamente, no de hambre ni de sed, sino de pura y absoluta tristeza. Su cuerpo se debilitaba y pasaba la mayor parte del día tumbada en aquel colchón sucio, con la mirada perdida en las grietas del techo. Había perdido la noción del tiempo, del día y de la noche. El mundo se había reducido a aquellas 4 paredes decrépitas y al eco de una traición que resonaba sin cesar en su cabeza. Estaba en su punto más bajo, un abismo de desesperación del que no parecía haber escapatoria. Pero lo que Javier y Silvia no sabían era que el amor de un hijo bueno es una fuerza de la naturaleza, un hilo invisible pero irrompible que puede cruzar océanos y derribar cualquier mentira. Creían haberla enterrado en el olvido, pero solo habían retrasado lo inevitable, porque el destino ya había puesto en marcha sus engranajes, guiando a un Salvador a través de desiertos y engaños. Un Salvador que no venía a ofrecer consuelo, sino a desatar una tormenta de justicia. Una tarde, cuando el sol teñía el cielo de colores anaranjados y sangrientos, un sonido rompió el silencio eterno. Era el ruido lejano de un motor, diferente al de Javier, más persistente, más cercano. Elena se incorporó con dificultad, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y una chispa de esperanza que se negaba a morir. El sonido se hizo más fuerte hasta que un coche se detuvo justo delante de la cabaña. No era un BMW, era un coche de alquiler, cubierto de polvo, un vehículo funcional, no ostentoso. El silencio que siguió fue tenso. Elena contuvo la respiración, sus ojos fijos en la puerta. Los goznes chirriaron lúgubremente cuando ésta se abrió, recortando una silueta contra la luz del atardecer. La figura era alta, ancha de hombros, familiar. Entró y cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, el mundo de Elena se detuvo y volvió a empezar en un solo instante. No era un espejismo, no era un sueño febril, era él.
Mamá, susurró Marcos, su voz rota por un sollozo ahogado al ver el estado en que se encontraba. En sus ojos no había el brillo de la avaricia, sino un océano de dolor, de amor y de una furia incipiente y terrible. Para Elena, aquella visión fue como ver a un ángel descender al infierno para rescatarla. En ese momento, en el umbral de su tumba, supo que no estaba sola. El juego había cambiado, el Salvador había llegado, y el infierno que ella había vivido estaba a punto de desatarse sobre aquellos que la habían abandonado. 2 semanas después, el sol de la tarde se filtraba a través de los inmensos ventanales de la villa, bañando en oro el mármol italiano y haciendo brillar las copas de cristal con las que Javier y Silvia brindaban por su éxito. Habían cerrado un nuevo negocio, una inversión más financiada con el inagotable río de dinero que fluía desde el otro lado del Atlántico. Se sentían invencibles, los arquitectos de un destino dorado, convencidos de que el fantasma de Elena y el recuerdo de un hermano ingenuo habían sido enterrados para siempre bajo los cimientos de su opulencia. La risa de Silvia resonaba en la sala, un sonido metálico y vacío que no contenía alegría, sino el eco triunfante de la codicia satisfecha. Creían haber orquestado el crimen perfecto, una obra maestra de manipulación y crueldad disfrazada de necesidad. Cada objeto de lujo que los rodeaba era un trofeo de su victoria, un recordatorio de que habían sido más listos, más audaces. La memoria de Elena era una nota a pie de página en su biografía, un pequeño e incómodo sacrificio que había sido necesario para alcanzar el estatus que, según ellos, merecían por derecho propio. Estaban en la cima de su mundo, un paraíso artificial construido sobre la mentira y el abandono, y no sentían el más mínimo atisbo del remordimiento, solo el dulce y embriagador sabor del poder. El timbre de la puerta sonó, un sonido estridente que rasgó la atmósfera de autocomplacencia. Javier frunció el ceño, molesto por la interrupción. Con un suspiro de fastidio, se levantó de su sillón de diseño y caminó hacia el intercomunicador de video, esperando encontrarse con algún repartidor inoportuno. Pero la imagen que apareció en la pantalla heló el champán en sus venas. Era Marcos. Sin embargo, no era el hombre devastado y confundido que habían engañado tan fácilmente. Este Marcos vestía un traje oscuro, cortado a la perfección, que gritaba poder y autoridad. Su rostro era una máscara de serenidad impasible y a su lado, una figura igualmente formal sostenía un maletín. El pánico, un animal que creían dormido, comenzó a despertar en el pecho de Javier. Intercambió una mirada aterrada con Silvia, cuyo rostro había perdido todo su color. No había nada en la postura de Marcos que sugiriera una visita familiar. Aquello era una incursión, una invasión. Antes de que pudieran articular una excusa, de que pudieran siquiera pensar en no abrir, Marcos ya estaba empujando la pesada puerta de roble. Entró en su casa, en la casa que su sudor había construido, no como un hermano, sino como un juez que llega para dictar sentencia. El aire de la estancia se volvió denso, irrespirable. El hombre que acompañaba a Marcos, un abogado con ojos de acero, cerró la puerta tras de sí con un sonido sordo y definitivo, sellando la habitación como si fuera una tumba. Marcos no dijo nada al principio. Simplemente paseó su mirada por la sala, deteniéndose en cada cuadro caro, en cada escultura abstracta, en cada mueble de firma. Era la mirada de un tasador evaluando los bienes de un deudor insolvente, y cada segundo de su silencio era una vuelta más de tuerca en el estómago de la pareja. «Bonita casa», dijo finalmente Marcos, su voz tan tranquila que resultaba aterradora. «Espero que la hayáis disfrutado. Cada centímetro de ella ha sido pagado con 20 años de mi vida, con turnos dobles, con la soledad y con la promesa que le hice a nuestra madre». Se acercó a la mesa de comedor, una pieza de mármol macizo que costaba más que la casa original de su infancia, y dejó caer sobre ella una carpeta abultada. El sonido resonó como un disparo en el silencio tenso. «¿Qué significa esto, Marcos? ¿Qué quieres?», balbuceó Javier, intentando recuperar una pizca de la arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo. Pero su voz tembló, traicionando el miedo que lo carcomía por dentro. Silvia permanecía inmóvil, paralizada, su mente calculadora buscando frenéticamente una salida, una estrategia, pero por primera vez en su vida no encontraba ninguna. Estaban atrapados en su propia jaula de oro.
Marcos abrió la carpeta con una calma deliberada. Dentro, perfectamente organizados, había extractos bancarios, registros de cada transferencia que había realizado durante 2 décadas. Esto, comenzó, su voz cortante como el filo de un bisturí, es un registro detallado del dinero que os envié para el cuidado de mamá. Suma una cantidad que, con los intereses correspondientes, podría comprar esta casa 3 veces. Es una cifra considerable, ¿no creéis? El abogado, sin mediar palabra, sacó de su maletín una segunda carpeta y la colocó junto a la primera. Marcos la abrió y esta vez lo que había dentro no eran números, sino imágenes, fotografías. Eran primeros planos de la cabaña ruinosa, de la suciedad, de la desolación. Y luego una foto de Elena tomada el día que la encontró, con la mirada perdida, la piel pegada a los huesos. Silvia ahogó un grito y se llevó una mano a la boca, su rostro contraído por el horror de verse confrontada con la cruda realidad de su crueldad. Y esto, continuó Marcos, su voz ahora teñida de una furia helada, es la prueba de a dónde fue a parar realmente mi dinero. No al bienestar de la mujer que nos dio la vida, sino a su tortura, a su abandono en un infierno mientras vosotros bebíais champán en vuestro palacio. Javier intentó protestar, articular una defensa, pero las palabras murieron en su garganta. La evidencia era abrumadora, irrefutable. Su castillo de mentiras se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando el abogado intervino por primera vez. Su voz era tan impersonal y fría como los documentos que deslizó sobre la mesa hacia ellos. Esta es una orden de desahucio. La propiedad fue adquirida de forma fraudulenta, utilizando fondos malversados. Tienen 72 horas para desalojar el inmueble. Les entregó un segundo pliego de papeles. Y esta es una demanda penal por estafa, apropiación indebida y abandono de una persona dependiente. Se enfrentan a una pena de prisión considerable. La palabra prisión hizo que la realidad cayera sobre ellos como una losa de granito. El mundo de lujo que habían construido, su estatus social, su futuro, todo se evaporó en ese instante. La arrogancia de Javier se quebró por completo, dando paso a un pánico abyecto y desesperado. No puedes hacernos esto, Marcos. Somos tu familia. Es nuestra casa. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada, gritó, su voz rota por la desesperación. Silvia, por su parte, se derrumbó en una silla, los sollozos sacudiendo su cuerpo. Las lágrimas no eran de arrepentimiento, sino de pura y egoísta autocompasión. Lloraba por el estatus perdido, por los coches de lujo que le serían arrebatados, por el humillante descenso social que le esperaba. Lloraba por sí misma, porque en su universo ella era la única víctima que importaba. Marcos los observó derrumbarse, sin una pizca de compasión en su mirada. Esperó a que sus lamentos alcanzaran su punto álgido, a que se revolcaran en la miseria de haber perdido su paraíso artificial. Y entonces, cuando creían que ya lo habían perdido todo, sonrió. Fue una sonrisa desprovista de cualquier calidez, una mueca terrible y justiciera. «¿Que no tenéis nada?», repitió con un tono de falsa sorpresa. «Os equivocáis, aún no os he contado la mejor parte». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento, permitiendo que la tensión alcanzara un nivel casi insoportable. Javier y Silvia levantaron la vista, sus rostros bañados en lágrimas y confusión. ¿Qué más podía haber? ¿Qué golpe podría ser más devastador que la ruina total y la amenaza de la cárcel? No podían imaginar que el universo, en su infinita y a veces cruel ironía, les tenía reservada la puñalada final, la más poética y dolorosa de todas. «¿Recordáis ese pedazo de tierra inútil donde la abandonasteis?», preguntó Marcos, su voz ahora un susurro cargado de veneno. «Este desierto olvidado por todos, el lugar que elegisteis para que ella se consumiera lentamente lejos de vuestra vista, el lugar que considerasteis que no valía absolutamente nada». Javier y Silvia lo miraron sin comprender, sus mentes incapaces de procesar hacia dónde se dirigía. Marcos sacó un último documento de su bolsillo, un informe oficial con sellos gubernamentales. Lo desdobló lentamente y lo colocó sobre la mesa, encima de las fotos de la cabaña. Resulta que ese desierto no era tan inútil después de todo.
El gobierno acaba de aprobar la construcción de un complejo turístico de lujo con campos de golf y hoteles de 5 estrellas. Y casualmente, el epicentro de todo el proyecto, la parcela más valiosa, es precisamente esa. El silencio que cayó en la sala fue tan profundo que se podía oír el latido desbocado de sus corazones. La mente de Javier se esforzaba por conectar los puntos, pero se negaba a aceptar la monstruosa implicación. Era imposible, tenía que ser una broma cruel, una mentira para hacerles más daño. Pero la expresión de Marcos y los documentos oficiales sobre la mesa decían lo contrario. Ese terreno, continuó Marcos, pronunciando cada palabra con una precisión quirúrgica, ese pedazo de tierra, donde la arrojasteis como si fuera basura, ha sido tasada oficialmente. Su valor actual de mercado es de 50 millones de euros. La cifra flotó en el aire, irreal, astronómica, un número con tantos ceros que desafiaba la comprensión. 50 millones. Una fortuna que superaba con creces todo lo que habían robado y malgastado. El rostro de Javier se transformó en una máscara de incredulidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y el color desapareció de su cara, dejándola con un tono ceroso fantasmal. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. Era el rostro de un hombre que acaba de ver cómo el billete de lotería ganador que había tirado a la basura valía más que todos los sueños de su vida. Silvia emitió un sonido gutural, un gemido que era una mezcla de ahogo y desesperación. Se llevó las manos a la cabeza, sus uñas de diseño arañando su cuero cabelludo. La comprensión la golpeó con la fuerza de un tren de mercancías. La ironía era tan aplastante, tan cósmica, que bordeaba la locura. Habían desterrado a su suegra a una mina de oro. En su afán por deshacerse de una supuesta carga, habían renunciado voluntariamente a una riqueza que los habría convertido en reyes. Y lo más hermoso de todo, concluyó Marcos, levantándose de la mesa, su trabajo allí había terminado, es que ese terreno, y por lo tanto, esos 50 millones de euros, pertenecen legal y exclusivamente a ella, a mamá. La justicia poética, en su forma más pura y devastadora, acababa de ser servida. No era solo la pérdida del dinero. Era el conocimiento de que su propia crueldad, su propia avaricia, había sido el instrumento de su propia destrucción. Javier se desplomó en el suelo, no con la elegancia de un desmayo, sino como un muñeco al que le han cortado las cuerdas. Se quedó mirando un punto fijo en la alfombra persa, sus ojos vacíos reflejando el abismo de su catastrófico error. No solo había perdido la casa, el dinero y su libertad. Había perdido una fortuna inimaginable por ser exactamente la persona que era, un hombre codicioso, cruel y sin alma. Silvia comenzó a reír. No era una risa de alegría, sino una risa histérica, demencial, el sonido de una mente que se quiebra bajo el peso de una realidad insoportable. Se reía y lloraba al mismo tiempo, mientras miraba a su alrededor, a la jaula dorada que ahora no es más que un monumento a su estupidez, a la oportunidad de su vida que había arrojado al desierto junto con la mujer que se la podría haber dado. Marcos y su abogado se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. No necesitaron decir nada más. El silencio que dejaron atrás estaba lleno de los gritos silenciosos de dos almas condenadas. No por un juez o un jurado, sino por el eco de sus propias decisiones. La puerta se cerró, dejando a Javier y a Silvia solos en medio de las ruinas de su ambición, ahogándose en un océano de arrepentimiento que no nacía de la culpa, sino de la infinita y amarga codicia. El narrador observa la escena con una distancia moral. La avaricia es una sed que ninguna fortuna puede saciar, un hambre que devora el alma de quien la padece. Javier y Silvia pasaron años persiguiendo el brillo del oro, sin darse cuenta de que estaban ciegos a la verdadera riqueza que despreciaban. En su búsqueda de estatus, sacrificaron el amor, y en un giro final del destino, fue ese mismo acto de desprecio el que les arrebató la fortuna que tanto anhelaban. Habían sellado su propio destino,
demostrando que la justicia del universo, aunque a veces lenta, siempre es implacable y exquisitamente poética. La noticia de su propia y catastrófica estupidez cayó sobre Javier y Silvia como una avalancha. El mundo que habían construido, ese brillante escaparate de estatus y opulencia, se disolvió en un instante, dejando al descubierto el páramo de sus almas. Las 72 horas que les dieron para abandonar la villa fueron una tortura de humillación pública. Los mismos vecinos que antes los envidiaban, ahora observaban con mal disimulada satisfacción cómo un camión de mudanzas de segunda mano se llevaba sus escasas pertenencias personales, aquellas que no habían sido embargadas como parte del proceso de restitución. El BMW reluciente, el reloj de oro, las joyas de Silvia, todo se había esfumado, como si nunca hubiera existido, dejando solo el amargo sabor del fracaso. Se encontraron viviendo en un apartamento diminuto y oscuro en el lado más pobre de la ciudad, un lugar que olía a humedad y a sueños rotos. Las paredes desconchadas y los muebles raídos eran un insulto constante a la memoria de su vida anterior. Cada crujido del suelo de madera barata era un eco de los silenciosos pasos que daban sobre el mármol italiano. El goteo incesante de un grifo en el baño era la banda sonora de su nueva miseria, un recordatorio perpetuo de que habían pasado de beber el champán más caro a contar las monedas para poder pagar el alquiler. La desesperación era un invitado permanente en aquella casa, sentándose con ellos a la mesa y acostándose a su lado por la noche. Los amigos que habían cultivado con cenas caras y fiestas extravagantes desaparecieron como fantasmas al amanecer. Sus llamadas ya no eran devueltas, sus mensajes quedaban sin leer. Se habían convertido en parias, en una anécdota morbosa que se contaba en voz baja en los clubes de campo y los restaurantes de lujo que solían frecuentar. Silvia, que había basado toda su identidad en el estatus social y la admiración ajena, se consumía en un pozo de autocompasión. Pasaba los días llorando, no por el daño que había hecho, sino por el reflejo demacrado y anónimo que le devolvía el espejo. Javier, por su parte, se ahogaba en una mezcla de pánico y furia impotente. La amenaza de la prisión era una sombra que se cernía sobre él a cada instante, un monstruo que le robaba el sueño y le llenaba las venas de un terror helado. Se veía a sí mismo vistiendo un uniforme carcelario, despojado de su nombre, convertido en un número. El hombre que se había sentido el rey del mundo ahora no era más que un cobarde aterrorizado, enfrentado a la cruda realidad de que sus acciones tenían consecuencias, unas consecuencias que no podía eludir con dinero o encanto. Fue en medio de una noche de insomnio, con el sonido de las sirenas lejanas como única compañía, cuando la idea germinó en la mente de Javier. Era una idea nacida no del arrepentimiento, sino de la más pura y egoísta necesidad de supervivencia. No tenían otra opción, no había escapatoria legal ni amigos poderosos a los que recurrir. Solo les quedaba un último y humillante recurso: suplicar. Tenían que encontrar a Elena, tenían que arrodillarse, llorar, implorar su perdón, con la esperanza de que la mujer a la que habían desechado tuviera la piedad que a ellos les había faltado. El viaje para encontrarla fue la antítesis de aquel otro viaje, el del abandono. No hubo un BMW con asientos de cuero, sino un autobús interurbano abarrotado y ruidoso que olía a sudor y a resignación. Cada kilómetro que recorrían por las carreteras polvorientas era un espejo de su descenso. Miraban por la ventanilla el mismo paisaje árido que habían elegido como tumba para su madre. Pero ahora lo veían con otros ojos, los ojos de quienes han perdido un tesoro y regresan al lugar del crimen con la vana esperanza de encontrarlo. Finalmente, llegaron a la pequeña y próspera ciudad donde Marcos había instalado a su madre. Preguntaron por ella con timidez y las indicaciones los llevaron a una zona residencial tranquila, con calles arboladas y casas con jardines cuidados. Se detuvieron frente a una de ellas, una hermosa villa de estilo mediterráneo, no ostentosa, pero rebosante de una elegancia serena. Un jardín lleno de rosales, en plena floración, rodeaba la casa, una explosión de color y vida que era una bofetada en la cara de su propia desolación. La paz de aquel lugar era casi insultante. El corazón les latía con fuerza mientras se acercaban a la puerta de madera maciza. Antes de que pudieran llamar, ésta se abrió. Marcos estaba allí, de pie en el umbral, bloqueando el paso.
Su rostro era una máscara de hielo, sus ojos no contenían ni una chispa de la antigua fraternidad, solo un desprecio frío y absoluto. Llevaba ropa sencilla, pero la postura de su cuerpo irradiaba un poder y una confianza en sí mismo que Javier nunca poseería. Era el guardián de la fortaleza, el protector del santuario que su madre merecía. «¿Qué queréis?», preguntó Marcos, su voz sin inflexiones, cada sílaba afilada como un trozo de cristal. Javier intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Fue Silvia quien, reuniendo los últimos vestigios de su habilidad para la manipulación, dio un paso al frente, con el rostro bañado entre lágrimas ensañadas. «Por favor, Marcos, solo queremos verla, queremos pedirle perdón, somos su familia». La palabra familia sonó obscena en sus labios, una profanación. Marcos esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos, una mueca de puro desdén. «No tenéis derecho a pronunciar esa palabra en esta casa, marchaos». Estaba a punto de cerrarles la puerta en la cara cuando una voz suave pero firme llegó desde el interior. «Déjalos pasar, hijo». Elena había aparecido detrás de él. No era la mujer frágil y confundida que recordaban. Estaba erguida, vestida con un sencillo vestido de lino, y en sus ojos había una claridad y una fuerza que los dejó sin aliento. Había envejecido, sí, pero su espíritu parecía más joven que nunca. Entraron en la casa y la luz y el calor del interior los envolvieron, un contraste doloroso con la oscuridad que llevaban dentro. La sala de estar era espaciosa y acogedora, llena de libros, plantas y fotografías familiares, todas ellas de Marcos y Elena. No había ni un solo recuerdo de ellos. Elena se sentó en un sillón junto a la ventana que daba al jardín, indicándoles con un gesto que se quedaran de pie. La dinámica de poder se había invertido de una forma tan completa que resultaba vertiginosa. Ya no era la anciana desvalida, sino una reina en su trono. Incapaces de soportar el peso de su mirada, Javier y Silvia cayeron de rodillas sobre la alfombra. El gesto no fue ensayado, fue un acto de pura y abyecta desesperación. Se arrastraron literalmente hasta sus pies, aferrándose a la esperanza de que la humillación pudiera comprarles la clemencia. «Mamá, por favor, perdónanos», sollozó Javier, su rostro contraído en una mueca de dolor. «No sabíamos lo que hacíamos, estábamos ciegos, fuimos estúpidos, cometimos un error terrible, pero te queremos, te lo juro». Silvia, con el rostro pegado al suelo, continuó la súplica. «No nos dejes acabar en la cárcel, Elena. Piensa en tu hijo, en tu sangre. No puedes permitir que se pudre en una celda. Haremos lo que sea, trabajaremos para ti el resto de nuestras vidas. Seremos tus sirvientes, pero por favor, ten piedad». Sus palabras eran un torrente de promesas vacías y autocompasión. Una última y patética actuación para salvar su propio pellejo. Elena los escuchó en silencio, sin interrumpirlos, dejando que vaciaran todo su veneno de desesperación en el suelo de su casa. Cuando terminaron, el silencio que llenó la habitación fue pesado, denso. Entonces ella habló, y su voz no era de ira, sino de una calma escalofriante, la calma de quien ha visto el fondo del abismo y ha regresado. «¿Me queréis?», preguntó, la pregunta flotando en el aire como una sentencia. «No, Javier, el amor no abandona a una madre en una ruina para que muera de frío y de pena». Se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos clavados en los de su hijo menor. «Recuerdo perfectamente el viaje en tu coche. Recuerdo el frío del cuero y el silencio. No me miraste a los ojos ni una sola vez. Me hablaste de aire puro y de descanso mientras me llevabas a mi tumba. ¿Llamas a eso un error? Un error es equivocarse de calle. Lo vuestro fue un acto de una crueldad calculada y metódica». Luego, su mirada se posó en Silvia, que temblaba en el suelo. «Y tú, recuerdo tus sonrisas falsas. Recuerdo cómo me dijiste que Marcos me había olvidado. Me mentiste para romperme el corazón, para hacerme más débil y más fácil de desechar. Usaste el amor de mi otro hijo como un arma contra mí. ¿Y ahora vienes a mi casa a suplicar piedad? La piedad es para quienes la merecen, no para quienes la pisotean». Cada palabra era una verdad innegable, un espejo que los obligaba a contemplar la monstruosidad de sus actos sin el velo de sus propias excusas.
No había gritos ni acusaciones histéricas, solo la exposición fría y precisa de su traición. Y eso era infinitamente más devastador. Se dieron cuenta en ese momento de que no estaban allí para negociar. Estaban allí para escuchar su sentencia final, dictada por la única persona que tenía el poder de salvarlos o condenarlos. Javier levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, suplicando: «Mamá, el dinero, la fortuna, no la queremos, quédatela toda, es tuya, solo retira los cargos, no nos mandes a la cárcel, por favor». La confesión de que solo les importaba su propia libertad era la prueba final de su nulo arrepentimiento. Seguían siendo las mismas criaturas egoístas, solo que ahora estaban aterradas. Elena se recostó en su sillón, su mirada perdida por un instante en los rosales de su jardín. Parecía estar pesando el destino de las dos personas arrodilladas ante ella. Marcos se tensó, listo para intervenir si su madre mostraba cualquier signo de debilidad, cualquier inclinación a ceder al chantaje emocional. Pero no había debilidad en Elena, solo una resolución forjada en el fuego del sufrimiento más profundo. «El dinero nunca fue lo importante», dijo finalmente, su voz recuperando la firmeza. «El dinero es solo papel. Lo que me quitasteis fue mi dignidad, mi fe en la bondad de mi propia sangre. Me hiciste sentir que no valía nada, que era una carga. Eso es algo que ninguna cantidad de dinero puede devolver. Y eso es algo que no puedo olvidar». Se hizo un largo silencio. Javier y Silvia contuvieron la respiración, esperando el golpe de gracia. «No voy a pedirle al juez que sea más duro con vosotros», continuó Elena, y por un instante una chispa de esperanza brilló en sus ojos. «Pero tampoco voy a mentir para salvaros. La justicia seguirá su curso. Enfrentaréis las consecuencias de vuestras decisiones como hacen los adultos». Y entonces pronunció la frase que selló su destino para siempre: «Vuestro verdadero castigo no será la cárcel, ni la pobreza en la que ahora vivís. Vuestro castigo será vivir cada día de vuestras vidas sabiendo que me arrojasteis a un desierto que resultó ser una mina de oro. Viviréis para siempre con el conocimiento de que vuestra propia codicia os robó la fortuna que tanto ansiabais, y viviréis sabiendo que perdiste lo único que realmente tenía valor y que nunca podréis recuperar: mi amor». Aquellas palabras fueron más devastadoras que cualquier sentencia judicial. Les negó no solo el perdón, sino la posibilidad de redención. Los condenó a un infierno mental, a una vida de ISIS que los torturaría hasta su último aliento. La justicia poética no había terminado con la pérdida de su plaza, acababa de empezar. Marcos se acercó y, sin decir una palabra, agarró a su hermano y a su cuñada por los brazos, levantándolos del suelo como si fueran fardos sin peso. Su contacto fue firme, sin violencia, pero con una finalidad que no admitía réplica. Los condujo hacia la puerta, sus sollozos y súplicas ahogados resonando por última vez en aquella casa llena de paz. Los echó a la calle y cerró la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de su historia familiar. Fuera, en la acera, bajo el sol brillante de la tarde, Javier y Silvia se quedaron solos, completamente rotos. No se miraron. No había consuelo que ofrecerse. Eran dos extraños, unidos únicamente por la ruina que habían construido juntos. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar, sin rumbo, hacia el desierto de sus propias vidas. Dentro, Marcos se acercó a su madre. Le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?». Elena no se giró. Siguió mirando su jardín, las flores que ella misma había plantado y cuidado. Una única lágrima rodó lentamente por su mejilla. Una lágrima que no era de tristeza ni de alegría, sino de liberación. Había enfrentado a sus demonios y había vencido. El desierto había quedado atrás para siempre. Ahora, por fin, solo había flores en su futuro. El sonido del cerrojo al girar fue el eco del fin de un mundo. En la acera, bajo un sol que de repente parecía hostil y acusador, Javier y Silvia se quedaron varados en el naufragio de su propia vida. Ya no eran un equipo, ni siquiera cómplices. Eran dos extraños, unidos por una catástrofe común.
cada uno viendo en el rostro del otro el reflejo de su propia estupidez monumental. No hubo palabras de consuelo, solo un silencio cargado de acusaciones mudas. Se dieron la vuelta y, sin mirarse, tomaron caminos separados, caminando sin rumbo hacia el desierto que ellos mismos habían creado. Un páramo donde ni siquiera el espejismo de la riqueza podría ya consolarlos. El proceso judicial fue rápido, brutal y humillante. Despojados de sus activos, no pudieron permitirse los abogados de renombre que antes formaban parte de su círculo social. Tuvieron que conformarse con defensores de oficio que los miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La historia se convirtió en la comidilla de la prensa local, el cuento de los hijos avaros que desterraron a su madre a una mina de oro. Los mismos rostros que antes los saludaban con envidia en los eventos sociales, ahora aparecían en las pantallas de televisión, narrando con morbosa satisfacción los detalles de su caída en desgracia. Su estatus, construido sobre cimientos de arena y mentiras, se derrumbó con la fuerza de un tsunami, arrastrándolos a las profundidades del oprobio público. La sentencia fue implacable. El juez, un hombre de semblante severo, no vio en ellos a dos personas que habían cometido un error, sino a los arquitectos de una crueldad metódica y sostenida. Las pruebas presentadas por el abogado de Marcos eran irrefutables: los registros bancarios, las fotografías de la cabaña, el testimonio de los médicos que atendieron a Elena. Fueron condenados no solo por estafa y apropiación indebida, sino por el cargo más grave de abandono de una persona dependiente, un crimen que la ley castigaba con dureza, pero que la sociedad condenaba con un fervor aún mayor. El martillazo del juez resonó en la sala como el último clavo en el ataúd de sus vidas anteriores. La prisión fue el catalizador que disolvió los últimos vestigios de su unión. El amor que se habían profesado, un sentimiento superficial basado en la admiración mutua por la astucia y la ambición del otro, se agrió hasta convertirse en un odio corrosivo. En las frías y monótonas horas de sus respectivas celdas, rumiaban su resentimiento, culpándose el uno al otro por la catástrofe. «Fue tu idea vender la casa», le gritaba Javier en las escasas visitas. «Pero fuiste tú quien no quiso gastar un céntimo en una residencia decente para ella», replicaba Silvia con veneno. Su vínculo, forjado en la codicia, se rompió por completo bajo el peso de la miseria compartida. El divorcio fue la consecuencia inevitable, un trámite burocrático que simplemente oficializó la guerra que ya libraban. Lucharon con ferocidad por los escasos bienes que no les habían sido embargados, por los muebles viejos de su diminuto apartamento alquilado, por los recuerdos de una vida de lujo que ahora parecían reliquias de una civilización perdida. No había tristeza en su separación, solo el amargo alivio de no tener que volver a ver el rostro que les recordaba constantemente el precio de su ambición. Se convirtieron en dos islas de miseria, aisladas para siempre por un océano de recriminaciones. Los años pasaron, tejiendo destinos muy diferentes para cada uno de los implicados. Silvia, tras cumplir su condena, salió de la cárcel siendo una mujer irreconocible. La belleza que había sido su capital se había marchitado, reemplazada por una dureza en la mirada y unas arrugas que contaban una historia de amargura. Sin contactos y con antecedentes penales, se vio obligada a aceptar trabajos que antes habría despreciado. Terminó limpiando suelos en un centro comercial por las noches, un giro irónico del destino que la colocaba en la misma posición que una vez ocupó a la mujer que había destruido. Era anónima, invisible, un fantasma que se movía por los pasillos de un mundo que ya no la reconocía. Javier salió de prisión como un hombre roto. La arrogancia que lo había definido se había evaporado, dejando tras de sí un vacío que llenó con alcohol barato. El fantasma de los 50 millones de euros se convirtió en su torturador personal, una cifra que repetía como un mantra en los bares de mala muerte donde pasaba sus días. Se convirtió en una anécdota local, el hombre que pudo ser rey y eligió ser un mendigo. Su castigo no era la pobreza, sino la claridad con la que ahora veía la magnitud de su error, una lucidez insoportable que lo perseguiría hasta el final de sus días. Mientras tanto, en un rincón soleado y tranquilo del país, florecía una vida completamente nueva. La casa que Marcos había comprado para Elena no era un palacio, sino un hogar,
un refugio de paz con paredes blancas, lleno de luz, libros y el aroma de las flores que su madre cultivaba con una devoción casi sagrada. El jardín se convirtió en el santuario de Elena, un lugar donde cada rosa que florecía era un símbolo de su propia resurrección. Allí, entre los colores y las fragancias, la mujer que había sido abandonada en un desierto aprendió a vivir de nuevo, no como una superviviente, sino como la dueña de su propio paraíso. Pero la verdadera transformación de Elena no se limitó a su bienestar personal. El dolor que había sufrido, en lugar de amargarla, había abierto en su corazón una fuente inagotable de empatía. Con la ayuda de Marcos, utilizó una parte considerable de su fortuna para crear la Fundación Elena, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a personas mayores en situación de abandono o precariedad. La fortuna que la avaricia de un hijo le había negado, el amor del otro, la convirtió en un legado de esperanza para cientos de desconocidos. La fundación no era solo un nombre en un papel. Elena se involucró personalmente, dedicando sus días a visitar residencias, a escuchar las historias de otros ancianos olvidados, a ofrecer no solo ayuda económica, sino el consuelo de una mano amiga y un oído atento. Su propia historia le daba una autoridad moral y una ternura que rompía las barreras de la soledad. Se convirtió en un faro de dignidad, demostrando al mundo que el valor de una vida no disminuye con los años, sino que se enriquece con la sabiduría y la capacidad de amar. Marcos encontró su propia redención en la felicidad de su madre. Dejó atrás la vorágine de los negocios en Estados Unidos y se instaló permanentemente en España para dirigir la fundación junto a ella. Descubrió que el éxito que había perseguido durante 20 años no se medía en cifras de 6 ceros, sino en la serenidad de una tarde compartida con su madre en el jardín, en el sonido de su risa, en la certeza de que finalmente le había dado la vida de reina que le había prometido. Su riqueza no estaba en un banco, sino sentada a su lado regando las rosas. Una tarde, mientras revisaban el correo de la fundación, Elena abrió una carta escrita con una caligrafía temblorosa. Era de un anciano al que habían ayudado a salir de una situación desesperada. Un hombre que, como ella, había sido olvidado por su familia. En la carta, no solo agradecía la ayuda material, sino que describía cómo la visita de Elena le había devuelto las ganas de vivir. «Usted no solo me dio un techo», escribía, «me recordó que todavía importo». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena, pero esta vez no era una lágrima de dolor, sino de una profunda y luminosa gratitud. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, Javier estaba sentado en la barra de un bar oscuro, mirando sin ver las noticias en un televisor colgado en la pared. De repente, un reportaje captó su atención. Era sobre la Fundación Elena. La cámara enfocó el rostro de su madre, sonriente, radiante, rodeada de gente que la miraba con adoración. Vio el jardín, la casa, la paz que emanaba de ella. Vio todo lo que había despreciado, todo lo que había tirado a la basura, todo lo que podría haber sido suyo si tan solo hubiera tenido un corazón en lugar de una calculadora en el pecho. Apuró su vaso de un trago, pero el alcohol no pudo quemar la imagen de su mente. Ese fue su verdadero infierno, la visión perpetua del paraíso que él mismo había perdido. El narrador observa el tapiz completo de estas vidas y comprende la ley inmutable del universo. La codicia es un desierto que promete oasis, pero que solo ofrece arena y sed. Consume todo a su paso, empezando por el alma de quien la alberga. Javier y Silvia construyeron un castillo sobre esa arena y se sorprendieron cuando se derrumbó. Creían que el dinero era el fin último, sin darse cuenta de que solo es una herramienta. Una que puede construir prisiones o jardines dependiendo de la mano que la empuñe. La historia de Elena es un testamento a la resiliencia del espíritu humano, una prueba de que incluso en el suelo más árido, el amor y la dignidad pueden volver a florecer. Su fortuna no fue un golpe de suerte, sino la manifestación de una justicia poética que equilibra la balanza del mundo. Ella no solo recuperó lo que le habían quitado, sino que lo multiplicó, transformando su dolor en un bálsamo para los demás. Al final, la verdadera riqueza nunca estuvo enterrada bajo la tierra de un desierto, sino en el corazón inquebrantable de una madre y en la lealtad de un buen hijo. Javier y Silvia pasaron sus vidas persiguiendo un tesoro, sin ver que lo tenían en casa y lo arrojaron por la ventana.
Su castigo no fue la cárcel ni la pobreza, sino vivir para siempre con el eco de sus propias decisiones, condenados a recordar que por quererlo todo se quedaron absolutamente sin nada. Y en el jardín de Elema, bajo el sol de la tarde, las rosas seguían floreciendo. Cada pétalo una promesa de que el amor, al final, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Así, el telón cae sobre dos destinos irrevocablemente sellados por las decisiones que tomaron. La historia de Marcos y Elena no es simplemente un relato de traición y venganza, sino un profundo espejo en el que se reflejan las verdades más fundamentales de la existencia humana. Nos enseña que el camino de la codicia es un viaje circular que siempre, sin excepción, conduce de vuelta al desierto de la propia alma, un lugar árido donde nada bueno puede florecer, y donde la única compañía es el eco de lo que se pudo haber tenido y se eligió despreciar. La verdadera riqueza, esa que no se devalúa con el tiempo ni puede ser embargada por ningún tribunal, no se encuentra en las cifras de una cuenta bancaria ni en el brillo frío del mármol y el oro. Reside en los lazos invisibles pero irrompibles que tejemos con aquellos que nos dieron la vida, en el respeto por sus sacrificios y en la lealtad incondicional que les debemos. Javier y Silvia pasaron sus vidas persiguiendo un tesoro material, ciegos al hecho de que ya poseían la joya más valiosa de todas y, en un acto de locura, la arrojaron al lugar más desolado que pudieron encontrar. La avaricia es una sed que ninguna fortuna puede saciar, un hambre que devora el alma de quien la padece. Es una niebla que distorsiona la percepción, haciendo que un acto de amor parezca una carga y que una madre se convierta en un obstáculo. Construyeron un palacio sobre las arenas movedizas de la deslealtad y se sorprendieron cuando los cimientos cedieron, tragándose no solo su opulencia, sino también su futuro, su dignidad y cualquier posibilidad de redención. Su castigo no fue la cárcel, sino la lucidez perpetua de su catastrófico error. Por el contrario, el amor verdadero, como el que Marcos sentía por su madre, es la brújula que nunca pierde el norte. Su viaje a través del océano no fue en busca de fortuna, sino en busca de un hogar, de un abrazo, de la oportunidad de devolver una pequeña parte del sacrificio infinito que había recibido. Su recompensa final no fueron los 50 millones de euros, sino algo infinitamente más valioso, la paz en la mirada de su madre, el sonido de su risa en un jardín bañado por el sol, la certeza de haber cumplido la promesa más sagrada de todas. El universo tiene una forma exquisitamente poética de equilibrar la balanza. A veces la justicia no llega con el estruendo de un trueno, sino con el susurro de la ironía. El mismo pedazo de tierra que fue elegido como escenario de un abandono cruel se convirtió en el monumento a una estupidez monumental. El destino no castigó a Javier y a Silvia, simplemente les devolvió el reflejo exacto de sus acciones, demostrando que cada semilla de crueldad que plantamos germinará, tarde o temprano, en el jardín de nuestra propia vida. La historia de Elena es un testamento a la increíble resiliencia del espíritu humano, una prueba de que incluso después del invierno más crudo, el alma puede volver a florecer. Su dolor no la convirtió en una víctima, sino en una fuente de compasión. Transformó la herida más profunda en un legado de bondad, utilizando su fortuna para proteger a otros de la soledad que ella conoció tan íntimamente. Así, su triunfo no fue solo personal, sino que se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Al final, la línea que separa un paraíso de un infierno no está trazada en un mapa, sino en el corazón. Elena y Marcos encontraron su paraíso en un jardín cuidado con amor y gratitud. Javier y Silvia encontraron su infierno en el recuerdo perpetuo de ese mismo jardín al que nunca podrían regresar. Su condena fue vivir para siempre sabiendo que, por quererlo todo, se quedaron absolutamente sin nada. Si esta historia tocó tu corazón, no te olvides de dar like y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Te invitamos a ver el próximo video que aparece en la pantalla con otra historia emocionante que te llegará al corazón.